tribuna al senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Con el permiso, presidente, acudo a esta tribuna en el interés de buscar modificar el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, derivado del nivel de corrupción, de descontrol y de una serie de circunstancias que están sucediendo en nuestro país en los diferentes órdenes y niveles de gobierno. La falta de mecanismos de control eficaz al poder público en México lo ha llevado a posicionarse como uno de los países con mayor corrupción en el mundo. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción en el 2014, elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el lugar 103 de 175 países. Esto, en gran medida, ha creado las condiciones para que existan altos niveles de impunidad, delincuencia, tráfico de influencia y un desarrollo social y económico miserable. Y en consecuencia, que la mitad de la población se encuentre en situación de pobreza. Los altos niveles de corrupción e impunidad no se limitan a un solo ámbito de la administración pública, dado que van desde la procuración e impartición de justicia, la seguridad pública, el ejercicio de presupuestos públicos, el otorgamiento de contratos, concesiones y licencias, pasando por los procesos electorales. En este sentido, hoy en día es una urgencia atender y detener el avance de esta problemática que cada día asfixia más a la sociedad mexicana. Una de las actividades gravemente influenciadas por la corrupción es el otorgamiento de contratos, así como las modificaciones que dichos actos jurídicos sufren después de ser asignados. De acuerdo a la sexta encuesta del CEO, consultora especializada en el tema, de los 144 directivos en México consultados por la firma, 83% se dijo preocupado o muy preocupado por la corrupción. Cabe aclarar que hoy en día existen diferentes mecanismos que buscan regular y limitar esta problemática. Sin embargo, han sido insuficientes y deficientes, ya que día a día se conocen nuevos escándalos vinculados al otorgamiento y modificación de contratos de obra pública. Ejemplo de lo anterior es la construcción de la llamada Estela de Luz, que con motivo de la conmemoración del bicentenario del Movimiento de Independencia se proyectó bajo un presupuesto inicial no mayor a los 400 millones de pesos, monto que serviría para construir la torre superior a los 100 metros de altura en los terrenos del bosque de Chapultepec, pero terminó con un costo de más de 1,000 millones de pesos. Una situación similar ocurrió con la construcción de la Biblioteca Vasconcelos aquí en la Ciudad de México, cuyo costo inicial se contempló en 954 millones de pesos y tuvo un costo total al final de 2,000 millones de pesos, es decir, tuvo un aumento del 109%. Finalmente, se puede citar uno de los más recientes escándalos de corrupción, en el cual
personal de la empresa OHL presuntamente sobornaron a un funcionario del Estado de México para aumentar los precios de un tramo del viaducto Bicentenario, la cual sufrió modificaciones sistemáticas en su presupuesto, de tal modo que la cantidad invertida creció varias veces su monto original. Tan solo el monto de la inversión acumulado reconocido por el Estado de México pasó de más de 5,000 millones de pesos en el 2005 a más de 23,000 millones de pesos en el 2011. Estos ejemplos sirven para mostrar la dimensión del problema respecto de las modificaciones de los contratos de obra. Por un lado, existe poca transparencia en la asignación de obras y concesiones, y por otro, los cambios en las condiciones de ejecución de las mismas es opaco. Es decir, tradicionalmente se han vigilado más los procedimientos relacionados con la adjudicación de un contrato de obra que el resto del proceso de contratación, como si al emitirse un fallo los riesgos de corrupción se minimizaran. Generalmente se presta toda la atención a la parte de licitación de la obra y una vez que ha sido asignada se deja a libre albedrío de los contratantes la modificación de las condiciones de ejecución, lo que significa que los cambios que se hacen a los contratos pareciera ser intrascendente y por ello es nula la vigilancia que se tiene sobre las mismas. Es por esto que resulta necesario establecer límites a las modificaciones de los contratos a fin de garantizar que se respete en su totalidad las bases bajo las cuales fueron celebrados y evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos. En este sentido, los ejemplos mencionados anteriormente nos enseñan la urgencia de asegurar la transparencia de la integridad del proceso de la obra pública, es decir, antes de la contratación, durante la contratación y después de la contratación. En consecuencia, la Ley de Obras y Servicios relacionadas con las mismas establece en su artículo 59, dentro del capítulo segundo sobre la ejecución de la obra, una serie de supuestos bajo los cuales las dependencias y entidades puedan modificar los contratos mediante simples convenios y en casos excepcionales, sin especificar claramente en qué y cuáles temas, se necesita la autorización de la Secretaría de la Función Pública. En los términos en que se encuentra la ley vigente, los contratos pueden ser modificados siempre y cuando no rebasen el 25% del total de la obra o impliquen variaciones sustanciales, y cuando rebasen dicho monto, únicamente requerirán de la aprobación de la Secretaría de la Función Pública. Bajo estos supuestos, existen condiciones propicias para la discrecionalidad en la modificación de contratos, debido a que el monto establecido en la ley es elevado, ya que no se contempla para subsanar pequeños cambios, sino hasta una cuarta parte del total del contrato, cifra desproporcionada para ser considerada como una modificación. Y por el otro lado, para el supuesto en el que se requiera modificaciones superiores al 25%, únicamente se necesita la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, y también resulta relevante y digno de atención, ya que las mejores prácticas internacionales hoy en día están encaminadas a que grupos de expertos independientes del gobierno sean quienes aprueben cambios en obra pública, esto con el fin de evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos, con el objeto de cuidar que la autoridad se convierta en juez y parte, pues es quien asigna los contratos y en su caso es quien autoriza el aumento y modificación de los presupuestos. De esta manera se comprueba que este esquema de modificación de los contratos permite el manejo discrecional, arbitrario, opaco y parcial de los mismos. Por tal motivo, la presente propuesta consiste en disminuir el porcentaje base
para las modificaciones de los contratos y sea a través del convenio entre las partes. Esto pasando del 25% al 10%, con lo cual, por un lado, reducirá el margen de recursos extraordinarios asignados a una obra por encima del presupuesto original y por el otro, contribuirá a disminuir los actos de corrupción por medio de la modificación de contratos. Asimismo, se propone que quien autorice los cambios de los contratos no sea únicamente la Secretaría de la Función Pública, sino un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas a fin de que exista opinión de expertos ajenos a los intereses de las partes que emitan su dictamen al respecto y con ello combatir la discrecionalidad y la corrupción en la ejecución de las obras públicas. Durante años, la obra pública se ha prestado para lograr contrataciones irregulares que generalmente crean un círculo de corrupción que nadie quiere ver, pero que notablemente afecta a la rendición de cuentas, la confianza en el gobierno y sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos. Es lamentable que en México obras de infraestructura destinadas a generar algún cambio en alguna localidad o municipio sean ejemplos de corrupción y desvío de recursos entre los gobiernos y los concesionarios. Es notable que en la mayoría de los casos impera el interés personal sobre el interés social. Es momento de acabar con la corrupción en la asignación de licitaciones y obras, pero también de regular con mayor disciplina las modificaciones de los contratos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, primera.